Vamos a continuar con nuestras actividades de la secuencia número 6 de nuestro libro de historia de tercer grado. Este video solamente contendrá las actividades de la sesión número 2. Y bueno, estamos entrando en una secuencia que es muy complicada de poderla analizar tan rápido y digamos hasta cierto punto doloroso por las consecuencias. Pero bueno, la idea de aprender de historia es tratar de no cometer los mismos errores. Aunque no necesariamente estamos hablando de historia de México. Pero bueno, en este caso, recuerden que principalmente en historia vamos a tener textos un poco más largos, los cuales hay que ir rescatando algunas ideas. No necesariamente así como está el subrayado, así lo vamos a plasmar en el cuaderno, pero vamos a ir rescatando algunas ideas que nos permita ir recuperando esta información de estas vicisitudes, estos problemas que enfrentó México muy al principio de su vida independiente. Bien, aquí tenemos la economía de México de 1821 a 1845. Pues es un periodo de unos 24 años. ¿Qué mal podría haber pasado en 24 años? Pues bueno, nos vamos a meter a una historia emocionante y triste, pero bueno. Dice, la destrucción de haciendas y minas durante la guerra insurgente provocó la caída de la producción de la agricultura comercial y la minera, que es algo que ya veníamos platicando, que desafortunadamente, bueno, normalmente cuando estamos en las épocas de septiembre, festejamos, celebramos, recordamos nuestra independencia. Sin embargo, no necesariamente tener nuestra independencia quiere decir que vamos a comenzar, digamos, con el pie derecho, con la mesa puesta. Y bueno, aquí lo que nos plasma, y otra vez ya lo hemos comentado en la sesión anterior, en una sección de falso y verdadero, en la cual analizábamos algunas situaciones que considerábamos que habían sido, digamos, habían ocurrido y otras no. En este caso, por ejemplo, vamos a confirmar que, bueno, no habíamos iniciado una vida, digamos, como un México independiente fácil. ¿Por qué? Porque pues después de un movimiento armado como fue el de la independencia, generalmente se dañan mucho las estructuras, se daña mucho la vida de un país. Entonces, en ese sentido, pues bueno, la economía no queda exenta. Y aquí lo que nos plantea son dos problemas. Uno, pues la destrucción de haciendas, sobre todo de aquellos que apoyaban a los realistas, a los que estaban en contra del movimiento de independencia. También vimos en algún momento que se vieron dañadas la producción de oro y de plata, lo que era una entrada de divisas, de dinero al país muy importante, pero pues estas minas tienen que cuidarse y pues de alguna manera en un movimiento armado que duró aproximadamente unos 11 años, el proceso de independencia que comienza en 1810 y termina aproximadamente en 1821, pues hubo una disminución en la productividad y obviamente si el país no puede recuperar dinero o no hay forma de cobrar impuestos, pues es muy difícil cubrir las necesidades de la población. Entonces aquí tenemos que rescatar algo, como la destrucción de haciendas y minas durante la independencia provocó, pues digamos, una caída de la producción de la agricultura comercial y la minería. Digo, es muy difícil que en un movimiento armado solamente se afecte un solo sector de la economía. Generalmente se viene hacia abajo toda la economía. Bueno, entonces, recuerda, estas ideas hay que irlas rescatando. Yo aquí te las marco en color rojo. Recuerda que cuando estés viendo el video, trata de ponerle pausa, comparar tus notas con las que aquí te mostramos. Habría que analizar por qué no son las mismas.
Pero de cualquier manera, pues bueno, sería importante que rescatáramos una de ellas y pudiéramos, digamos, reconstruir en algún momento este proceso, ver si más o menos las crisis que tienen los países les sucede lo mismo o por qué algunas crisis son más fuertes que otras, ¿no? Bueno, entonces dice, fue en 1821, una vez alcanzada la independencia, cuando la economía comenzó a recuperarse. Pero, aquí vienen los peros. Los malos caminos y la inseguridad dificultaban el transporte de personas y mercancías. La inestabilidad política obstaculizaba llevar a cabo proyectos de inversión de largo plazo y la pobreza afectaba a gran parte de la población. Pues bueno, son factores desafortunados que, bueno, en medio de una guerra difícilmente alguien está preocupándose por, digamos, sí defender su punto de vista y al mismo tiempo, digamos, no meterse con la ciudadanía, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de un movimiento independentista que incluso la misma ciudadanía pues también tenía que participar. Entonces, estos problemas de inseguridad, y bueno, que no son solamente propios de la época de 1821-1845, sino siempre hay temporadas en los distintos países en los cuales, y México no se queda atrás, en los cuales pues no hay buenos caminos y bueno, hay caminos o hay espacios que no tienen la seguridad adecuada. Bien, entonces otro problema, pues bueno, que ya habíamos visto en anteriores secuencias, es los problemas entre centralistas y federalistas. Cada uno desde su punto de vista creyendo que hacía un bien al país, pero entre que era una cosa y la otra, entre que no se ponían de acuerdo, terminaban por echar a perder los proyectos que se pudieran haber puesto en marcha. Y por supuesto, la pobreza que siempre existe y que desafortunadamente afecta a gran parte de la población, incluso hoy en el 2020, tristemente. Pero bueno, parece que no hemos aprendido de nuestra historia. Algo tendrían que hacer los nuevos gobiernos o nosotros mismos como ciudadanía. Tendríamos que tener otro papel, otro rol. Pero bueno, supuestamente estamos hablando de 1821-1845. Bien, dice aquí, una parte considerable de los recursos públicos se dirigía al pago del ejército y la burocracia. Recaudar impuestos era difícil, porque había descendido la producción de plata y porque los bandidos robaban las mercancías que iban a los mercados. Y bueno, ahora sí que en el caso de nuestro país o de México, la parte que a lo mejor a muchas personas no les queda clara es que en aquel entonces México todavía no había descubierto como tal y sacado provecho de sus yacimientos de petróleo. No habían encontrado a lo que algunos le llaman la gallina de los huevos de oro. No habían encontrado esa fuente, pues no inagotable, ¿no? Pero sí muy grande de dinero. Entonces, ¿cómo recauda un país? Pues a través de los impuestos. Y al no haber tanta productividad, afectar los mercados, pues obviamente eso complica mucho cobrar impuestos. Entonces dice que el gobierno dependía de los impuestos que se cobraban a las aduanas. Las aduanas son, digamos, esas oficinas donde permiten o no la entrada entrada y salida de productos a otros puntos del planeta. Y además se mantenían de los préstamos obtenidos de agiotistas, ojo con la palabra agiotista, nacionales y banqueros extranjeros, porque la palabra agiotista es usurero, o sea, una persona que presta con interés excesivo. Es cierto que a veces tenemos que pedir prestado, pero si pedimos prestado, pues también debemos tener claro que los intereses no nos saturen. A veces pagamos más de interés que lo que nos prestaron. Entonces,
difícilmente un gobierno puede vivir bien, o incluso una persona puede vivir bien o tranquilo o prosperar si solamente vive pagando préstamos. Entonces, el país tenía una situación verdaderamente complicada. Pero bueno, para pagar sus deudas, el gobierno cedió a los prestamistas parte del dinero recaudado de las aduanas. Y bueno, eso no ayuda mucho, pero bueno, porque si el poco dinero que estabas recaudando en los impuestos tienes que pagar en intereses, pues ¿con qué te quedas? Te quedas prácticamente sin nada, por lo que redujo aún más sus ingresos. Las guerras y las crisis periódicas provocaban que los pagos de la deuda externa se suspendieran. Y todos sabemos que si dejamos de pagar, digamos, nuestros compromisos mercantiles, pues normalmente nos metemos en problemas. Y aquí habla de un problema que hubo con Gran Bretaña y Francia. Pese a esto, se hicieron esfuerzos para fomentar la economía. Uno de ellos fue el proyecto del Banco de Avío, fundado en 1831 por el ministro de Hacienda Lucas Alamán, para financiar la producción industrial, sobre todo la textil, con dinero proveniente de las aduanas. Y bueno, no es un mal proyecto, pero porque la idea de echar a andar la economía es que pues, las personas tengan empleo. Al estimular o a dar préstamos a empresarios que posiblemente den empleo a personas, digamos, o a mexicanos, pues se pueda generar, digamos, un círculo virtuoso en el cual, pues, estimulo la economía y al estimular la economía, pues hay más impuestos, hay personas con más empleo y esas personas con más empleo gastan y pueden de alguna manera beneficiar y derramar dinero en otros sectores de la población. Ese era el plan, ¿no? O bueno, muchas veces ese es el plan. Por otro lado, la sociedad no había cambiado mucho respecto al virreinato, en el que la desigualdad social era notable. Bueno, 2020 y sigue habiendo desigualdad, también muy notable. Pues la gran mayoría eran campesinos pobres y la minoría hacendados y comerciantes muy ricos. Es decir, la diferencia entre los que sí tienen y entre los que no tienen es demasiada. Por eso es muy importante tener una sociedad, digamos, una clase media más grande para dar un cierto equilibrio. Ahora sí que los ricos se hacían más ricos y los pobres se hacían más pobres. Entonces, aparte hay un detalle, recordemos, la población se concentraba en el centro del país, por lo que las demás regiones estaban un poco pobladas y mal comunicadas. Ojo, entonces, aquí rescatamos algunas ideas, como te he dicho, pero la idea es cómo ir reconstruyendo nuestra historia en nuestra cabeza, por así decirlo. La historia no es que te la aprendas de memoria, sino que la puedas reconstruir. Y vas a ver que muchos de esos actos se repiten 10 años después, 20 años después, 100 años después, porque generalmente así se plantean algunas cuestiones. Son periódicas. Bueno, continuando. Fijémonos en estas gráficas. Podemos ver que buena parte, más de la mitad del pastel, o sea, más del 50% de la población tenía origen indígena. Ya de por sí tenían cierto rezago en la atención de sus necesidades. Bueno, pues hasta la fecha. Sigue esa deuda pendiente. Pero bueno, hablamos de mestizaje. Todavía no tenemos el grado de mestizaje que tenemos hoy. Hoy tenemos una población indígena mucho más pequeña que en aquel entonces, debidamente pues causada por este fenómeno del mestizaje. Ahora, otro detalle, recuerden que habíamos visto esta idea del centralistas y federalistas. ¿Dónde se ubica la mayor parte de la población? Pues mira, prácticamente 3/4 partes de la población se encuentran en el centro. Eso quiere decir que generalmente cuando esto sucede, los gobiernos van a beneficiar más a los estados o a las entidades que están más ubicadas en las zonas donde está la capital. Y las zonas que quedan más alejadas, y recuerden que en ese entonces eran casi
4 millones de kilómetros cuadrados, prácticamente el doble de lo que se tiene hoy de territorio. ¿Y cuál es el problema de tener muy centrada la población en ciertos lugares? Pues que el problema es que descuidas los otros territorios. En ese sentido, desatiendes a los que viven más lejos por atender a los que viven más cerca. Ese era uno también de los problemas que se iban a originar si de alguna manera los gobiernos centralistas, digamos, lograban captar la mayor cantidad de poder. Pero bueno, siguiendo con esto, viene a la carga otros problemas, como es el expansionismo de Estados Unidos. ¿Y a qué se refiere con el expansionismo? Pues se refiere al hecho de hacer su territorio más grande. Pero tú, ¿cómo harías tu casa más grande si ya no tienes más territorio? Pues bueno, en el caso de Estados Unidos, o en el caso de una nación que se veía poderosa, pues dices, voy a tratar de comprarlo o voy a tratar de robarlo. Bueno, sé que la palabra robar suena un poco, digamos, mal, pero bueno, es claro que cuando tú llevas ventaja sobre tus vecinos, pues entonces tú no estás buscando un trato justo. Aquí, por ejemplo, nos marca que después, digamos, de independizarse de Gran Bretaña, recordemos que lo que eran las 13 colonias eran territorios de Gran Bretaña. En algún momento ellos también pasaron por su proceso de independencia en el siglo XVIII de Gran Bretaña. Y viéndose en la posibilidad de hacerse más grande aún, pues bueno, dijeron, vamos a comprar un territorio de Luisiana, a Francia. Y además, pues bueno, España les vendió lo que es la península o parte de lo que es la península de la Florida, o Florida, como mencionan ellos. Entonces, pero estas fueron adquisiciones. Aquí lo que nos dice, debido a estas adquisiciones, cuando México logró su independencia, tenía una larga frontera con Estados Unidos y tuvo que hacer frente a las ambiciones expansionistas de ese país. Esto tampoco quiere decir que si nos hubiéramos mantenido, digamos, como vecinos a España o Francia, eso hubiera sido más fácil. Para nada. Porque finalmente uno de los problemas que tenía nuestro territorio es que, o nuestro país, es que no tenía las condiciones adecuadas para defenderse. Era un territorio muy grande y muy pocas personas preocupadas por cuidarlo. Y bueno, y con un vecino con estas ambiciones, pues era difícil mantenerse de alguna manera fuera de esta problemática. Por eso es que se nos presenta ahora esta problemática que dice la llegada de colonos angloamericanos a Texas. No dice invasión, ¿eh? Pero fíjate, dice, desde la época de la Nueva España, los territorios del norte de México estaban escasamente poblados. Como habíamos visto, muy poca gente vivía hacia el norte, fíjate. Una rebanadita de toda la población vivía en el norte. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, entonces coexistían pequeños poblados mineros y agrícolas con numerosos grupos indígenas, entre ellos comanches y quicapus, que esto, pues si tú lo ves, no serían como los grupos indígenas de nuestro país, o los que tenemos como más ubicados. Estos pensarías que son como los grupos indígenas ubicados más en la zona de lo que hoy es Estados Unidos. Y bueno, el gobierno de México independiente impulsó la colonización de esos territorios con el fin de integrarlos a la nación y reforzar la frontera. Recuerda que también un problema de cuando nace un país es que ¿y cómo te sientes mexicano? Si tú no tienes identidad, no tienes amor por un lugar, no lo vas a cuidar. Y eso era una problemática muy grande. Entonces, en teoría, la idea fue, como dice acá, fomentar la colonización mediante la llegada de grupos de origen europeo, asumiendo que porque también eran católicos, bueno, supuestamente católicos, como tenían en común la religión católica y además, pues bueno, tenían un origen europeo,
probablemente iban a ser buenos ciudadanos. Recuerda que, por ejemplo, hemos visto Sentimientos de la Nación, vimos la Constitución del 24 y era como un requisito ser católico. Pues bueno, basándonos, o bueno, el gobierno de México de aquel entonces, basándose en esto, permitió que entraran a ese territorio personas que no eran mexicanas. La colonización angloamericana de Texas comenzó a finales de la Guerra de la Independencia. En 1821, el comerciante Moses Austin obtuvo permiso para asentar a 300 familias en Texas. Bueno, 300 familias no es mucho, pero dice, donde cada una recibiría grandes extensiones de tierra y podrían llevar todo lo que necesitaran sin que se les cobrara nada. Pues relativamente, pues al gobierno mexicano se le hizo fácil, ocupa el territorio, toma, y en serio que esas personas no tomaban un terreno de 1000 metros cuadrados, estamos hablando de muchísimas hectáreas. Todo con la intención de que le cuidaran el territorio de lo que de lo que era Texas y que era nuestro. Además, se prohibió la entrada a personas que no fueran católicas, como si esto fuera un requisito o como si con esto hubiera garantía de que las personas se iban a volver, pues de alguna manera, confiables. Bien, pues bueno. Luego viene un mapa de la colonización de Texas. Que entendamos que no es todo Texas, pero bueno, ya había una sección que se había concesionado, aquí por el color, toda esta zona había sido una concesión, y la concesión normalmente tiene un fin. Conceder es que te cedo, te doy permiso para, en este caso para Moses Austin, manifiesta que hay asentamientos angloamericanos aquí. De alguna manera, ¿cuál es el problema? El problema es que estás dejando entrar a personas que no sabes si le tienen lealtad hacia el país. Entonces, ese es uno de los problemas cuando dejas meter a tu territorio. Pero bueno, al gobierno mexicano le pareció una genial idea porque supuestamente te iban a cuidar el territorio. Creo que había otras formas de salvar esta situación, digamos, promover que hubiera personas del centro que se desplazaran allá, dando estímulos, por ejemplo, fiscales o económicos. Eso hubiera podido ayudar a que la población de esta región le fuera más, digamos, hasta cierto punto más fiel al gobierno mexicano, pero bueno, no se le ocurrió. Entonces, dice Fundación de la República de Texas. República de Texas, No está diciendo que se unió a Estados Unidos. Dice que se hizo una república. Entonces, Stephen Austin, hijo de Moses, heredó la concesión española que había ratificado el gobierno mexicano. Entonces, esto quiere decir que ya había personas desde la época de lo que era todavía la Nueva España, como parte de ese proceso, o podríamos asumir que esa era parte de alguna manera, había ya conocimiento de parte del gobierno español. Pero bueno, al margen de eso, los colonos estadounidenses se dedicaron al comercio y la agricultura. Por ese lado, pues bueno, pinta bien, están haciendo prosperar la zona. En sus plantaciones era común que hubiera esclavos africanos. Aquí es donde ya se nos echó a perder el asunto. ¿Por qué? Porque dice, los problemas con el gobierno mexicano comenzaron en el 29, cuando el presidente Vicente Guerrero decretó la abolición de la esclavitud. Vaya, esto no empataba con las aspiraciones del movimiento de independencia, ni tampoco empataban o tenían que ver con las mismas visiones de los gobiernos que vinieron después. Ya hemos revisado en otras secuencias, por ejemplo, la Constitución de 1824. ¿Y cómo puedes permitir que alguien en tu país, promueva la esclavitud si tú en tu Constitución dices que no debe de haber? Pues bueno, entonces, ¿qué es lo que implicaba?
que los colonos americanos tendrían o estarían obligados a liberar los esclavos. Claro, los colonos pues no se quedaron de brazos cruzados. En 1830 había también 10 colonos angloamericanos por cada mexicano, pues esto hace una lucha muy dispareja. 10 contra 1, bueno, no es que estuvieran peleando, pero pudieras decir que había una desventaja entre lo que podían hacer los colonos y lo que podría haber hecho algún habitante mexicano o alguien representando al gobierno mexicano. Entonces, dice que empezó a temer el gobierno de que se apoderara del territorio. Obvio, le empieza a preocupar. Por ello se aprobó la ley de colonización que prohibió la inmigración americana. Bueno, primero le das permiso y luego la prohíbes. Estás en todo tu derecho. Pero el problema es que ya tenías personas viviendo ahí que creían que eso era suyo. Entonces, la crisis se agravó con el establecimiento del centralismo en 1835 y ante la pérdida de su autonomía, los colonos tejanos se alzaron contra el gobierno mexicano. Y bueno, si ustedes comparan lo grande que era el territorio mexicano, difícilmente aquí pudiera formarse un ejército lo suficientemente fuerte para derrotar a todo el ejército que se pudiera haber juntado. Pero he aquí otra situación. Samuel Houston, ¿le suena el apellido Houston? Acaudilló la lucha separatista de Texas con el apoyo, claro, de Estados Unidos. En teoría, quien se liberó fue Texas, pero si detrás de Texas estaba Estados Unidos, esto huele que quizá desde la primera llegada de los primeros colonos a territorio de Texas ya había un plan de Estados Unidos. Nada más que el plan aquí no fue como con respecto a Gran Bretaña y España, que fue comprarle su parte, sino más bien irlos invadiendo poco a poco. Algunos creen que este mismo fenómeno se sigue presentando, pero ahora con los mexicanos que pudieran ir a Estados Unidos y que relativamente, pues bueno, comienzan a ser un grupo minoritario, pero sí el más numeroso. Bien, el propio presidente Antonio López de Santana comandó una expedición para someter a los tejanos. ¿Cuál es el problema de lleno? Permíteme poner. Entonces te decía, ¿cuál es el problema? El problema de tener una guerra tan lejos de tu centro del país es que estás gastando demasiados recursos. De por sí que ya habíamos leído que tenía México pocos, y los pocos que tenías que dirigirlos hacia el norte, pues bueno, estos tenían que estar esperando porque ya tenían el apoyo de Estados Unidos. Entonces el desgaste principal lo tenía este ejército. ¿Y por qué? Porque el problema de tener un gobierno ubicado muy en el centro es que ¿dónde dejas resguardado? Por eso hoy en día el ejército mexicano generalmente tiene muchos cuarteles a lo largo del país, porque en teoría, si tienes cuarteles regados por todo el país, es más probable llegar a un punto porque ya tienes destacamentos en ese lugar. Pero si México no tenía ese cuidado de ir poniendo, digamos, algunos establecimientos militares para poder abastecer a los distintos, digamos, contingentes, pues eso pudiera haber ayudado a López de Santana, pero no sé si no se le ocurrió. Habría que leer más. En el libro de texto no menciona todos esos detalles finos, pero uno piensa que la estrategia de antemano estaba fallida. Tratar de combatir algo desde la larga distancia, pues, y además, imagínense qué tecnología habría habido en aquel entonces, qué tan rápido podrías haberte movido. Por muy rápido que hubieras querido, esto llevaba semanas, meses. Y para abastecer a esos regimientos, pues era muy complicado. Entonces, un error muy grande. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
Tras algunas victorias iniciales, fue sorprendido y derrotado por las fuerzas de Houston en la batalla de San Jacinto el 21 de abril de 1836. Hecho prisionero, Santana reconoció la independencia de Texas, pero el gobierno mexicano desconoció de este acuerdo. Pues bueno, y lo desconoció porque en teoría no es válido, digamos, tomar un acuerdo cuando ese acuerdo estás, digamos, de alguna manera sometido por el enemigo. Entonces, de esa manera no pudo haber sido considerado como válido. Pero por lo pronto ya había ganado, de alguna manera, ya le había dado un revés al gobierno mexicano. Entonces, todas estas ideas tenemos que irlas rescatando a lo largo, pues, de nuestra lectura. De modo tal que podamos con estas pequeñas ideas reconstruir como si fuera un cuento. Es cierto, no es un cuento, es una historia, pero la idea es esa. Por ejemplo, fundación de la República de Texas. Los colonos estadounidenses se dedicaron al comercio y la agricultura. Los problemas con el gobierno mexicano comenzaron en el 29 cuando el presidente Guerrero decretó la abolición de la esclavitud. En 1830 había 10 colonos angloamericanos en Texas por cada mexicano, por lo que el gobierno temió que se fuera a este territorio. La crisis se agravó con el establecimiento del centralismo en el 35 y Samuel Houston acudió la lucha separatista. Bueno, entonces si tú lo ves, esto es un mini resumen de lo que has leído, pero te permite entender lo mismo que si leyeras todo el texto. Ahora, viene asociada la actividad 2. Y vámonos para allá. Nos piden que expongamos al resto del grupo sus conclusiones. ¿Con respecto a qué? ¿Cuáles eran los principales problemas del país? Ay, qué difícil, ¿no? Pues bueno, ¿cuál es un problema? Que era un país enorme. En el caso de México, con un país tan vasto, era necesario entender que se requería un proceso para lograr una administración que le permitiera a nuestro país ofrecer un equilibrio y prosperidad a sus habitantes. Es decir, si tienes un espacio tan grande, necesitas distribuir a tu población para que pueda sacarle provecho a todo el territorio posible, tener quien lo cuide, porque relativamente esa es la idea de que las personas que son, digamos, tus connacionales, pudieran guardarte cierta lealtad. Entonces, de alguna manera, esto es un problema que de alguna forma no le quisieron hacer caso. Ya lo habíamos leído desde la secuencia anterior entre federalistas y centralistas, que este era uno de los riesgos. Centralizar o llevar todo el poder hacia el centro del país dejaba, digamos, sin mucho interés a ciertas personas, digamos, del territorio, digamos, principalmente más hacia el norte. Además, recordemos que históricamente, cierto, la parte más próspera, lo que antes era Mesoamérica, estaba más ubicada en la parte centro y sur del país. Pero eso no quiere decir que ibas a descuidar todos esos miles, millones de kilómetros cuadrados. Y bueno, dice aquí, es claro por lo que hemos visto y hasta ahora, es muy complicado lograr unidad y estabilidad cuando hay demasiados intereses particulares. Y es que, pues los que estaban en el centro estaban cómodos. Mientras ellos cumplieran con sus necesidades, pues qué les importaban los otros pobladores o los otros gobiernos de zonas más alejadas. Y donde la población no se involucra en su futuro. Sí, no todo es culpa, no era culpa del gobierno, también la población nunca vio como una posibilidad hacer crecer esas regiones, pero bueno. Es decir, había líderes que provenían del proceso de independencia, pero estos no tenían influencia suficiente para unificar el liderazgo para impulsar una visión de Estado. Y es que entre Agustín de Iturbide, entre Guerrero, Bustamante, Guadalupe Victoria, etcétera, y otros líderes más, no había manera de tener a un solo jefe
relativamente, o a un grupo fortalecido que tomara decisiones asumiendo que iba a ser respaldado por los demás. Entonces, siempre eran esfuerzos individuales y obviamente un gobierno dividido es un gobierno débil. Entonces, por otra parte, las condiciones económicas, sociales y culturales no eran las adecuadas para un buen comienzo. Los errores son parte del proceso de aprendizaje, pero sin la voluntad de aprender era altamente probable que otras naciones quisieran tomar ventaja de la situación de nuestra nación. Y bueno, ya habíamos visto en algunas otras secuencias, algunos otros videos, acerca de lo que ya había planteado Servando Teresa de Mier, que había estudiado un poco la manera en que se gobernaba el territorio de Estados Unidos y que consideraba que podíamos imitar, pero no se le puso la suficiente atención. Bien, luego dice que analicemos las gráficas y veamos, dice, observen. Digo, no te vayas a quedar nada más con observar, sino contesta, ¿y cómo ves que esta distribución? Y bueno, recuerda o recordemos que en algún momento había una sección de falso y verdadero y habíamos colocado, por ejemplo, falso, que la población indígena fuera el grupo mayoritario. Sin embargo, podemos ver en la gráfica que sí lo era, o sea, nos equivocamos. ¿Por qué? Por lo que te decía hace rato, pues más del 50% era de origen indígena. Eso. Y bueno, hasta ahorita donde hemos leído, no aparece a la población indígena como parte del liderazgo de este país. Entonces es muy complicado cuando a un grupo grande, a un grupo mayoritario, tú lo dejas a un lado. Eso genera desigualdad. Y por otro lado, con esta gráfica, la población en general está ubicada en las entidades, digamos, ubicadas, o vamos para evitar el pleonasmo, localizadas cerca de la capital. Y bueno, como hemos estado analizando, grave error, porque la gente se aprovecha de esa debilidad. Un territorio que tú no cuidas es un territorio que alguien puede aprovechar. Entonces, lo que pudiera inferir que los gobiernos estuvieran más atentos a las necesidades de las personas de estas zonas. ¿Cuáles? Pues la del centro. Sudeste, bien, es más grande, centro-norte, pero la del norte de nuestro país era una porción muy pequeña. Entonces, muy difícil poderle poner cara a un conflicto así. Y tantito que estaba apoyado por Estados Unidos. Pero bueno. Ahora dice, dialoguen acerca de la relación que hubo entre la distribución de la población en el norte de México respecto a la colonización de Texas y el expansionismo de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que las conclusiones? Esto es un ejemplo, tú llegas a tus conclusiones, aunque seguramente se parecerán a estas. ¿Y qué planteamos? Bueno, en el texto se nos menciona que los colonos que habían llegado a Texas eran mucho más que los mexicanos. Y esto nos dice mucho, porque al permitirle llegar a alguien a poblar un territorio que no es suyo, se corre el riesgo de que sea arrebatado. Sobre todo cuando el dueño no puede supervisar qué se hace en su territorio. No puedes dejar un territorio y esperar que por solamente, como habíamos leído en el libro, como único requisito que fuera católico, bueno, las personas te pueden decir que son católicos o tener otra religión. El problema no es ser católico, el problema no es tener otra religión. El problema es que no puedes basar en un aspecto como este nada más que sabes que te va a respetar el lugar, que solamente está ahí para cuidar tu territorio. Uno se queda hasta pensando que si era parte de un plan de Estados Unidos. De todos modos, pues bueno, ¿qué más daba de esperar unos cuantos años? Si al fin y al cabo no pagarías por ello. Pues bueno, uno puede pensar que era parte del plan. Habría que leer más sobre la historia de Moses Austin para poder entender un poquito más todo este proceso. También es ver con la cabeza más fría cómo es la situación.
Pero bueno, entonces, ¿qué otro detalle vemos? Que en el caso de nuestro gobierno, al ubicarse a tantos kilómetros de distancia de Texas, era de esperarse que no existiera identidad en sus habitantes. O sea, esos colones no amaban a nuestro país. Ellos tenían sus intereses y se aprovecharon, uno puede verlo así, de las condiciones que le ofrecieron. Es decir, les diste la mano y se tomaron el pie. Los colonos de esas regiones no sentían amor por México y siendo parte de un plan de expansionismo por parte de Estados Unidos, pues, ¿qué podríamos esperar? Pretextos nada más para iniciar un conflicto en el que había una gran diferencia. Y bueno, en grupo discuten la abolición de la esclavitud que realizó Vicente Guerrero. Claro, nuestra esclavitud iba más en el sentido no tanto de, a lo mejor nada más de razas, ¿no? Pero luchábamos por una esclavitud y resulta que permitíamos que hubiera esclavitud. Entonces decía aquí, veíamos en el texto que los colonos que provienen del norte de Texas en algún momento establecieron como una costumbre la esclavitud que no congeniaba, o sea, que no checaba, que no estaba de acuerdo con las ideas libertarias, liberales de México, o por las que había luchado recientemente su independencia. Pero el derecho, por eso lo pongo entre comillas, el derecho que sentían tener los colonos les obligó, entre comillas, a defender lo que era suyo, que no era suyo, era nuestro. Pero bueno, aun cuando México no estuviera de acuerdo con la esclavitud, es cierto que no basta con buenas intenciones para cuidar de un territorio. No podíamos poner esos, no se debió haber permitido ingresar a esas personas. No porque fueran malas en esencia, simplemente porque no puedes esperar que amen a tu territorio solamente por tener una religión en común o una idea en común o algo por el estilo. No, no se puede. Bien, en el punto número 4 dice, ¿cuáles son las causas de la separación de Texas? Pues bueno, un gobierno ubicado muy al centro, el nuestro. Digo, claro, no quiero plantear aquí como que el culpable, el malo de la historia es México, pero tampoco podemos ponernos como víctimas, porque ese es un problema de vernos siempre como los débiles del cuento, y no somos débiles. Que sí se cometieron errores, pues sí se cometieron errores, y bueno, ¿cuál? Pues poner toda la atención en el centro y olvidarnos del norte. Luego, falta de estudio en el momento de aceptar a los colonos en el territorio de Texas. No viene en el libro de texto, no menciona si solamente fue la religión católica y que fueran, digamos, provenientes de Europa. No nos dice la información. Hay muchos libros más que nos explicarían más a detalle esta situación, pero digo, suena un tanto hasta infantil el decidir solamente con algunos parámetros, sí, métete a nuestro territorio. ¿Qué otro problema teníamos? Pues una débil economía. Seguramente si tuviéramos una economía más fuerte, pues bueno, podríamos habernos extendido hacia el norte, pues bueno, ya era nuestro territorio, pero pudimos haberlo hecho prosperar. Luego la falta de un proyecto incluyente, es decir, nos preocupábamos con ciertas regiones de la población y ciertos sectores de la población, pero desatendíamos a los demás. Y la falta de liderazgo regional. Es decir, ¿quiénes gobernaban en aquella zona? No lo sé, no viene en el libro de texto que tienes a la mano. ¿Quiénes gobernaban? Si estos, por ejemplo, ¿quién estaba, qué autoridad había por acá? Porque en teoría seguíamos teniendo 19 territorios, no, 19 entidades y 4 territorios. Entonces, ¿quién gobernaba en esta región? ¿Por qué no le avisó o por qué el gobierno de Tamaulipas no reaccionó? Porque esta es una división política de 1824. ¿Por qué no respondió a esa situación? Pero bueno, entonces me gustaría que rescataras estas ideas, que te tomaras tu tiempo para releer y pudieras contestar tus actividades. Bien, no me queda más que agradecer tu atención
y pues nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.